¿Cómo están? Dios me los bendiga. Continuamos con el mensaje número 2. Estamos hablando del perdón de los pecados, la base de la justificación, que es la expiación, que hizo Jesucristo en la cruz, por quien murió, si murió por todos, si murió por ciertas personas, si esta paga del pecado, todos se van al cielo, o todos se van al infierno, o solamente una parte. Quiénes sí creen, quiénes no creen, por qué no creen. Y hemos hablado que los hombres están muertos en sus delitos y pecados y necesitan salvarse. Es un ejemplo que les voy a decir rápido que se me viene ahorita a la mente. Un hombre, recordando a Lázaro, que murió, llevaba días en la tumba. Sus hermanas le mandan a hablar. Él quiso llegar más tarde a Jesús. Y el hombre ya gedía, ya llevaba días. Y ese hombre ya había pasado a mejor vida. Había creído en Jesús. Jesús lo amaba mucho. Pero Jesús dijo: Padre, yo hago siempre todo lo que te agrada. Sé que siempre me escuchas. Y dijo: remuevan la piedra. Lázaro, sal fuera. Lázaro con sus propias fuerzas no iba a salir. Él estaba muerto, su cuerpo estaba muerto, su espíritu ya estaba donde tenía que ir. El poder de Jesús de llamarle, que el espíritu volviera, el espíritu es el que da vida, a su cuerpo. Y ese cuerpo destruido, maltrecho, que gedía, fue vuelto a la vida. Pasó el tiempo y volvió a morir. Dios lo resucitó. Es la misma manera en que el hombre nace de nuevo. Necesita que Dios lo resucite. El hombre no tiene capacidad. Lo hemos dicho, el hombre no oye, no tiene la capacidad para seguir a Jesús. Se cree bueno, pero no hay ninguno bueno. Se creen justos, pero no hay ningún justo. No hay quien busque a Dios. No hay temor de Dios. Se necesita la gracia de Dios para poder ser nacidos de nuevo. Nadie puede nacer. Es más, todavía me voy más lejos. Es la misma circunstancia, usted no pidió nacer. Y para que usted naciera, solamente actuaron su padre y su madre. Usted fue pasivo, usted no pidió, pero usted nació porque Dios quiso que naciera. Dios le dio la oportunidad para que usted esté en esta tierra, viva en esta tierra temporalmente, disfrute de lo que Dios creó, pero Dios le permite tener fe en Él o no. Pero el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Cadáveres son. Necesita que un ser superior lo haga volver a la vida. Teníamos todo en contra, estábamos en el banquillo de los acusados y Jesús se puso en nuestro lugar y murió por nosotros. Pagó los pecados. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree y lo sigue y guarda sus mandamientos y nada más desea hacer lo que Él le pide. Ese es el Hijo, el que cree. Hablamos del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, el sistema sacrificial que Dios le ordenó a Moisés que tenían que hacer por los pecados cometidos, y una vez al año el sumo sacerdote entraba y mataba un animal por sus pecados y por los de su casa, y otro que es el chivo expiatorio, y de la misma manera el sumo sacerdote cada año en el lugar santísimo ponía la mano sobre ese chivo, sobre ese cordero, y ese animal era echado fuera del campamento y llevaba llevaba el pecado del pueblo completo que era Israel. Ahora entramos a lo que nos dice el Nuevo Testamento. Y el autor de Hebreos, vamos a leer mucho,
Así que pongan mucha atención. Quiero que lean capítulos 7 y 9 y 8. Lean todo Hebreos, es muy hermoso. Pero estamos hablando de la expiación de Cristo. Y dice Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote, ya no el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, sino necesitamos un tal sumo sacerdote, nos convenía, dice el autor, santo. El sumo sacerdote anterior era pecador, siempre estaba expiando sus pecados. Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, el sumo sacerdote, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Qué está diciendo? El sumo sacerdote hacía expiación todos los años por el pueblo y por él mismo. Significaba que solamente los cubría, no los limpiaba. Dios quedaba satisfecho, pero el castigo no se había pagado. ¿Ok? Se hacía el sacrificio por esos animales, pero lo hacían continuamente. Y había en el lugar santo sacerdotes que iban continuamente todos los días a hacer sacrificios. Pero nos convenía un sumo sacerdote tal como Jesucristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 9:2. Porque el tabernáculo, explica el autor de Hebreos, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, que es donde se encontraba el arca del pacto y el propiciatorio sobre el que se hacía la expiación del pueblo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en las que estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. En el Antiguo Testamento necesitan leerlo, pero me estoy yendo a grandes pasos, pero está muy bien explicado por el autor de Hebreos. ¿Okay? Él está diciendo qué significaba el tabernáculo, qué había en el tabernáculo, el lugar santo, qué cosas había en el lugar santo, qué había en el lugar santísimo. Y así dispuestas estas cosas, dice el autor, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, que era lo que les decía hace un momento. Los sacerdotes en el lugar santo entran continuamente para cumplir los oficios del culto de los levitas, de los sacerdotes levitas. Pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Cuando habla de símbolo debemos de entender, está hablando de la manera en que Jesús iba a venir en el tiempo presente. 9:9, y lo repito, Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, la entrada al lugar santísimo. Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino el tabernáculo que está en el cielo. Dios le ordenó a Moisés, haz este tabernáculo parecido al que yo tengo en el cielo. Y estas ofrendas son las que vas a hacer porque yo voy a estar con ustedes. Voy a manifestar mi gloria en el lugar santísimo y les voy a perdonar los pecados, se los voy a cubrir y van a usar sustitutos para yo no matarlos a ustedes. Y me voy a sentir hasta cierto punto satisfecho. Y dice Hebreos 9:12, y no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Estamos hablando de ese macho cabrío o de becerros que se hacían el día de la expiación cada año, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y esto es muy importante para lo que vamos a hablar más adelante, porque me voy a meter a la iglesia tradicional un poco. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, cubrían solamente, era para la carne, para sus conciencias, pero no para lavar su corazón, no para hacerlos nacer de nuevo, no para que creyeran profundamente en el Señor. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una persona que nace de nuevo y que Dios muere, Jesucristo muere en la cruz por sus pecados, hace expiación por sus pecados. Es la manera en que esta persona reconoce, ya que ha sido justificado, para vivir y servir al Dios vivo. Ya no vive él para sí mismo. Pablo decía en Gálatas, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, ya no vivo yo, porque Cristo fue mi redentor, Él me compró y me compró para servirlo a Él. Ahora bien, 9:24, Hebreos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Haga de cuenta que ese tabernáculo hecho por Moisés por orden de Dios era un tabernáculo que era una figura del que estaba en el cielo. Hagan de cuenta como los arquitectos que hacen una ilustración o hacen una maqueta, para que se den una idea. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Antes el sumo sacerdote en el lugar santísimo se presentaba ante Dios por los pecados del mismo y por los del pueblo, pero solamente eran cubiertos, no eran borrados, no eran limpiados. Ahora Jesucristo se presenta al morir en la cruz por los pecados nuestros como sustituto, en un sacrificio en el cual Él entra al tabernáculo celestial y se presenta delante de Dios para justificarnos a nosotros. Y Dios, al ver que ha pagado como propiciación, la ira de Dios quedó satisfecha, Él nos justifica. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, el de la ley, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 9:20, perdóname. Perdóname. 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como antes, que era cada año, y los cultos que hacían los sacerdotes en el lugar santo
y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Se fija que dice de muchos y no de todos. Ahorita vamos a entrar a ese tema. De muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No para salvar a todos los que le están esperando, no para salvar a toda la humanidad. Vendrá la segunda vez por ellos, cuando venga por la iglesia, ya sin pecado. Pero ¿y por quién viene? Por los que le esperan, los que verdaderamente están adelante peleando, predicando, siendo piadosos con la gente, amándolos. Filipenses 3:20, estos son los que le esperan a Jesús. Mas nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Todas las personas que están conscientes que su ciudadanía, que su espacio eterno es arriba, esos son por los que va a venir Jesucristo. Que están viviendo conforme a Cristo vivió, no como el mundo vive. El mundo vive según sus deseos, según sus pecados, según sus concupiscencias. Vive bajo la ley del pecado, están esclavizados al pecado. Por eso dice la Escritura que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Necesito hacer Ustedes saben bien que no me gusta meterme mucho con otras religiones, pero sí necesito hacer una aclaración, porque si no lo hago sería muy impropio de mi parte y nada más hablar lo que me conviene. Y nada más hablar lo que quiero hablar y no lo que Dios quiere que hable, porque dice la Escritura que su palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Entonces, yo necesito hablar toda la palabra y necesito hablar. Así que nadie se sienta ofendido con lo que les voy a decir, porque todo es teológico, todo es verdad. Nada, yo no lo estoy diciendo. Vamos a leer lo siguiente. El teólogo Wayne Grudem, este hombre extrajo del libro Fundamentos del Dogma Católico, escrito por el teólogo católico Ludwig Otto, y él escribió lo siguiente. Wayne Grudem es un teólogo cristiano que habla solamente lo que dice la Escritura y no lo que piensa que dice la Escritura, sino habla literalmente lo que dice la Escritura y es uno de los máximos expositores en teología sistemática en el mundo. Entonces, yo lo sigo mucho a él, me gusta mucho cómo explica, es muy profundo. Y aparte leo a otros teólogos que también son extraordinarios, pero sí me gusta aclarar lo que él dice porque no quiero decir que es ley, pero es lo que la Escritura dice. Y debemos entender lo siguiente, dice lo que escribió el teólogo y es lo que hacen normalmente en las misas. Es lo que hacen en la Iglesia Católica Romana. En las misas es un sacrificio en el cual vuelven a sacrificar a Cristo. Vamos a leerlo. El sacrificio de la misa y en el sacrificio de la cruz, dice Ludwig Otto, el don del sacrificio y el sacerdote sacrificante primario son idénticos, imagínense. Solo son diferentes la naturaleza y el modo de ofrenda, según la opinión tomista. En cada misa, Cristo está realizando una actividad de sacrificio inmediato, cuando la Escritura nos está diciendo que lo hizo una sola vez y para siempre. Ya no era necesario estar sacrificando a los machos cabríos o al cordero o al animal cada año. Solamente cubrían
cubría el pecado. Solamente cubría el pecado. Pero ahora en Cristo Él nos limpia de todo pecado. Y lo hace una sola vez y para siempre, eternamente. El cual, sin embargo, no debe de concebirse como una totalidad de muchos actos sucesivos, dice Él. Pero lo hace. Sino como un solo acto de sacrificio ininterrumpido del Cristo transfigurado. El propósito de este sacrificio es el mismo que el sacrificio de la misa y que en el sacrificio de la cruz. Primeramente, la glorificación de Dios y en segundo lugar la expiación, la acción de gracias y la apelación. Debemos de entender una cosa. Hay veces que nos aferramos mucho a las tradiciones. Yo sinceramente, hace años yo era católico, pero porque sí me enseñaron, pero no era un congregante. O sea, en realidad hacíamos que la comunión, que el bautismo, pero en realidad yo no sabía ni por qué. Y estos estudios son para saber por qué. ¿Cómo lo hizo Jesús? Una sola vez y para siempre. La obra de Cristo, y esto debe de quedar muy claro, la obra de Cristo, la expiación, es única e irrepetible. Única e irrepetible. Y totalmente terminada. Cristo sufrió por un tiempo determinado, no por un tiempo indeterminado, por un tiempo eterno. Cuando fue la propiciación por nuestros pecados, Dios quedó satisfecho. El pecado fue pagado. Dijo, consumado es. Consumado es. Y no un tiempo eterno. La obra quedó terminada y Dios quedó satisfecho con el pago. Pablo nos dice muy claro en Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay quien nos condene. El castigo fue pagado. O sea, las personas que son nacidas de nuevo, significa que ellos oyeron el mensaje. Dios le preparó el corazón por medio del Espíritu Santo. Ellos nacieron, ellos se arrepintieron, tuvieron la capacidad. Dios les dio el fe, Dios les dio el don del arrepentimiento. Dios los justificó, porque en la justificación Dios se sintió satisfecho. Y vamos a ver los versículos más adelante. No se sientan ofendidos. Yo lo que les estoy diciendo es que lo que están haciendo en la misa no es lo que ordenó el Señor. Dios solamente ordenó, Jesucristo, que comiéramos la Santa Cena como sacramento y el bautismo. Y el bautismo no quita el pecado original. El niño no tiene la capacidad de hacer nada, simplemente lo están mojando, lo están bañando, le están mojando la cabeza. Simplemente es una tradición. Y las tradiciones entorpecen el crecimiento espiritual de las personas. Y todavía más, se quedan ahí. Les voy a leer Marcos capítulo 7 y lo voy a leer completo, una parte de todo el capítulo para entender lo que significan y lo que afectan las tradiciones. Jesús andaba con sus discípulos y le dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Puros religiosos que sabían la palabra de Dios, pero no la hacían. Dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas las manos simplemente, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, se da cuenta que la tradición que tienen todas las personas en las cosas que hacen religiosamente es por la tradición de las personas. No es por lo que dijo Dios. Y continúo. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza,
Si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los hechos y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo él les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejándolos el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. El hombre así es, se quiere justificar por sí solos con algo que no los justifica delante de Dios. Quieren crecer y quieren acercarse a Dios diciéndole a Dios cómo quiere acercarse y no como Dios quiere. O sea, le ponen condiciones a Dios para acercarse porque esas tradiciones simplemente son legalistas, pero no están bajo la gracia de Dios. Y no pueden acercarse, siguen muertos en sus delitos y pecados. Y la gente le gusta eso. A las personas les gusta hacer eso, piensan, se sienten a gusto, pero hay algo en su corazón que saben bien que no están bien con Dios. Hay una conciencia que cuando Dios nos creó, nos acusa si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Pero hoy, y como en todas las culturas anteriores, esa conciencia se está perdiendo y Dios los envió a una mente reprobada. Continúo leyendo. Jesús, penalmente, se los había explicado en el mensaje anterior, Jesús penalmente estaba condenado a muerte, pero no porque él estaba condenado. Dios lo puso en propiciación de nosotros porque la condena era contra nosotros. Nosotros éramos los pecadores. Nosotros deberíamos de haber pagado esa muerte, ese sacrificio, ese sufrimiento. Pero Dios lo pagó por todo. Y nosotros no teníamos con qué pagar los pecados. Éramos incapaces. Ya estábamos muertos. Pero en su amor y en su justicia, Él quiso mandar a su Hijo. No desprecie esto. No lo desprecie. Disponga su corazón. Sin embargo, no de todos es la fe. Dice Pablo, no de todos es la fe. Hay personas que sí van a creer, otros no van a creer. Otros van a decir wow, yo quiero eso. Tantas veces lo he buscado y no lo he encontrado. Voy a X iglesia, voy a otra iglesia. Está en la Escritura. Jesús vino a morir por usted. Isaías 53:6. Dios sacrificó a su Hijo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios quiso sacrificar a su Hijo por nosotros. Y Jesús obedeció sabiendo el sufrimiento que iba a tener. Consumado es. Seguramente sintió tanta alegría en el momento en que Padre entregó su espíritu y verlo a él y entrar al tabernáculo. Una vez y para siempre. Porque es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y el juicio se consumó. Y Dios nos justificó por medio de su Hijo. ¿A quién? A todos los que en Él creen. Solamente a ellos. Continúo. Cristo satisfizo las siguientes necesidades de la expiación, nada más para que le quede claro. Lo voy a repetir. Como sacrificio, en Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. El sacrificio fue una sola vez y para siempre. Desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¿De quién se los quitó? ¿A quién se los quitó? Solamente a los que depositan su confianza en Él.
Cristo fue nuestra propiciación. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fue favorable la ira de Dios, se aplacó y sintió satisfacción. Dice Juan de una manera muy hermosa, dice, no es que nosotros hubiéramos buscado a Dios para amarlo, para obedecerle. No, nunca lo buscábamos, pensábamos que éramos justos, pero no. Y en esto consiste el verdadero amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para perdonarnos nuestros pecados. Quedó satisfecho Dios por la propiciación de esos pecados que nos merecíamos nosotros. Todos los pecados, pero ¿cuáles? Todos los pecados de todos los que en Él creen. Él fue nuestra reconciliación. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como predicador, dice la Escritura que nosotros rogamos por medio de Jesucristo para que usted conozca a Dios. Jesucristo en nosotros hace que nosotros le supliquemos, le roguemos que se vuelva al Señor, para que se reconcilie con Él. Nadie se puede reconciliar con Dios si no escucha la palabra de Él. Nadie. La palabra de Dios es verdad y su palabra es vida. Si usted escucha la palabra, hace un lado todo lo que le estorba, usted va a tener comunión con Dios. Dios va a ver su corazón y Dios va a hacer la obra en usted. Usted va a ser de esas personas por las cuales Dios pagó por medio de su Hijo los pecados. Redención. Por medio de Él obtuvimos redención, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, Jesús, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Usted, si quiere, las personas buscan por todos lados. Uno les quiere enseñar, mira, esta es la puerta angosta. No. Y hay tantas puertas que les ofrece Satanás. Yo quiero esta. Yo quiero el de la amargura. Yo quiero la del rencor. Yo quiero la de falta de perdón. Yo quiero no perdonar. Yo quiero ser egoísta. Yo quiero ser adúltero. Yo quiero ser vicioso. Yo quiero ser... Y se va por otras puertas. Y muchas veces, dice la Escritura, y Dios, dice en Hebreos, envió a su Hijo. Y ahora nos habla por medio de su Hijo. Ya nos había hablado por medio de sus enviados y los profetas, pero ahora nos habla por medio de su Hijo. Y no puede desechar esta invitación. Primera de Timoteo 2:5 habla de lo mismo, de lo que satisfizo Jesús a Dios en la redención, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Se da cuenta que muchas veces
Vemos muchas iglesias en donde los sacerdotes, pastores, les gusta que los traigan así. Jesús nos puso un ejemplo muy grande. La humildad. Él no vino a que le sirvan, sino Él vino a servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y eso lo dijo Jesús mismo. Jesús mismo le lavó los pies a sus discípulos para que ellos hicieran lo mismo. Él hablaba de humildad profunda, humildad que solamente se puede obtener por medio del rescate de la sangre de Cristo. Porque hoy en día le llaman humildad si alguien se humilla, le dicen que se está humillando, cuando la humildad es uno de los mayores tesoros que puede tener una persona, porque la humildad es el fundamento para poder perdonar. La humildad es el fundamento para no ser egoísta, para no ser áspero con la esposa, con el esposo, con los hijos. La humildad es tan hermosa que podemos depender de Dios profundamente. ¿Por qué cree que Dios puso la fe en el Señor Jesucristo? El que no cree en Él quería que la fe en el Señor Jesucristo, que nosotros confiáramos en Él, para olvidarnos de nuestro yo, de lo que somos nosotros. La fe en Cristo hace que nuestra soberbia y nuestra vanagloria sea aplastada, para ser dependientes solamente de lo que Dios dice y no de lo que nosotros decimos. De nosotros no puede salir nada bueno. Nada sale bueno. Aunque en comparación con todos los hombres siempre va a haber una distinción de hombres buenos. Cristo no solamente sufrió en la cruz, sufrió físicamente, terrenalmente, sufrió en la cruz terrenalmente, pero también sufrió psicológicamente, si le podemos llamar así, que Él no conocía el pecado y estaba siendo aplastado por la ira de Dios, por el pecado de nosotros. Toda la furia, el castigo que nos merecíamos nosotros estaba siendo derramado sobre la persona de Jesús. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y Cristo, llevando nuestros pecados, que son muchos y todos los días cometemos. Imagínese usted, un creyente genuino que verdaderamente ama a Dios y se equivoca y comete un pecado, se siente tan mal en su corazón. Y se lo puedo yo decir en particular, para no hablar de otras personas. Cuando uno se equivoca, se siente tan mal en su corazón que quiere buscar un lugar para inmediatamente pedirle perdón al Señor. ¿Se imagina usted todos esos pecados acumulados de millones de personas en una sola persona? Cuando preparaba yo el mensaje me sentía tan triste como este hombre que nos amó tanto y nos sigue amando. Siempre estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo creo, porque así ha sido. Todos los pecados de todas las personas que iban a creer estaban cayendo sobre él. Cristo sufrió el abandono de su Padre y de sus discípulos. Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, fueron a apresarlo y todos los discípulos se fueron. En la cruz sucedió lo mismo. Mateo 27, 46. ¿Se imagina ese abandono? A todos los que estuvo enseñando lo abandonaron. Todas las ovejas que él las estuvo discipulando y enseñando se fueron. Mateo 27, 46 dice, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El desprecio al pecado, el desprecio, el aborrecer el pecado de tal manera, Dios abandonó a su Hijo. Ese hombre que estaba en la cruz y que Dios lo hizo pecado por causa de nosotros, estaba siendo abandonado por Dios. El Padre lo estaba abandonando
En ese momento, después de que Cristo ha estado, estuvo y estará por siempre eternamente con Él, estando en armonía, en la gloria, en el amor. Y en ese momento, la manera en que Dios, un Dios santo, aborrece el pecado, abandonó a su Hijo a causa de nosotros. Y Cristo soportando la aflicción. Y dice Habacuc, un profeta menor en el Antiguo Testamento, de una manera hermosa, dice, dando a entender por qué abandonó a Jesús en ese momento y que Jesús se sentía abandonado. Y dice, Habacuc dice en 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo, Dios está lleno de amor y de misericordia y de paciencia. Pero Él es tan limpio de ojos que aborrece el pecado, no quiere ver el mal. Y por eso mandó a su Hijo para limpiarnos de todo mal, para creer en su Hijo, para tener fe que Él murió por nuestros pecados, que en Él podemos tener salvación, que Él es el único que nos puede trasladar de las tinieblas a la luz, que Él envió como propiciación para nuestros pecados. Cuando leemos el Salmo 22, 1, 2, nos proporciona con más claridad y más amplio el desamparo que sintió Jesús. Y dice 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. La soledad que sentía Jesús en la cruz lo hizo gritar, ¿por qué me has desamparado? Cuando más sufría, clamando por ayuda, Jesús lo que quería era, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar este sufrimiento? ¿Y cuándo va a acabar que me sigas desamparando? ¿Cuánto tiempo más voy a estar lejos de ti? A la gente no le importa si Dios está lejos o no. Pero cuando Jesús Santo, Dios Santo, el Espíritu Santo, ellos no pueden estar separados porque son la misma esencia. Y los hijos que Dios rescató por medio de su Hijo son la misma esencia. No somos dioses, pero nos limpió por completo para poder estar presentables, sin mancha, delante de Él. Y el sufrimiento acabó cuando Él dijo, consumado es. Juan 19:30 dice, la expiación había acabado. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando consumado es, y Cristo murió, la ira de Dios quedó satisfecha. Jesús en su muerte mostró como representante de nosotros ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí me voy a quedar para no extenderme más. Voy a continuar con la obediencia de Jesús, de lo que hizo en la expiación por los pecados nuestros. Quiero que reflexione, que no nada más sea oidor. Si usted es oidor simplemente, usted se va a quedar como está. Quiero que crezca espiritualmente, que madure espiritualmente, que valore lo que Dios hizo por medio de Jesús. Nos faltan dos temas muy importantes que lo van a hacer temblar para terminar la expiación. No deje de ver los otros mensajes, replíquelos. Me he estado alargando mucho, es un tema muy hermoso, muy profundo. Me llena de alegría lo que hizo Jesús por mí. Cuánto sufrió por mí. Cuánto padeció por mí. Tanto es así que Él nunca había sentido el abandono de Dios.
y lo sintió por mí, para que yo fuera cercano a Dios. Ese es el amor de Dios. Dios me los bendiga, voy a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Padre eterno, porque yo no era capaz de pagar lo que Cristo pagó. Gracias, Padre, por lo que padeció Jesús por mí y por todas las personas que iban a creer en el sacrificio expiatorio. Quiero orar, Señor, y pedirte por todas las personas que están escuchando, que doblen rodillas, Señor, que se humillen delante de tu presencia, Señor, por lo que has hecho en la cruz. Porque no solamente es en la cruz donde ocurrió la redención, Señor, sino también cuando resucitaste y nos abriste camino y espacio, Señor, prometiéndonos que nos ibas a resucitar el día de mañana y nos ibas a glorificar. Bendice a todos los que me escuchan, Señor. Que tu palabra se anide en su corazón. Que pongas la obediencia que puso Jesús. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Que ellos hagan la misma voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.